Eran las 10:47 de la noche del 23 de agosto del 2019 cuando empezó todo. Recuerdo la hora porque justo en ese momento miré el reloj del pasillo central del Hospital San Felipe mientras terminábamos de entregar un reporte en la unidad de emergencias. El turno nocturno siempre había sido pesado, pero esa noche el aire se sentía distinto, más denso, más espeso, como si algo invisible se arrastrara por los pasillos y respirara cerca de nosotros. Yo era socorrista desde hacía 5 años, acostumbrado a ver sangre, gritos y muerte. Pero esa noche, nada de lo que había aprendido serviría de nada. Éramos 4. Marvin, el jefe de turno, un tipo fuerte, de voz grave, que no creía en fantasmas ni demonios. Elena, enfermera auxiliar con un carácter sereno pero mirada siempre alerta. Christian, el más joven, bromista, recién incorporado al grupo. Y yo, Samuel, el que esa noche se arrepentiría de haber pedido turno extra. Eran cerca de las 11:15 de la noche cuando la radio del hospital sonó con un tono distorsionado. Una ambulancia venía en camino desde la colonia Canary, con un código negro, una víctima sin signos vitales, presuntamente producto de un incendio en una vivienda abandonada. Marvin frunció el ceño y soltó un suspiro. Otra alma que no alcanzó el amanecer, murmuró. Nos preparamos para recibir el cuerpo. A esa hora, el hospital era casi un desierto. Solo se oían los pasos lejanos del personal de guardia y el zumbido constante de los fluorescentes que parpadeaban en los techos. La ambulancia llegó a las 11:32 de la noche. El cuerpo venía completamente cubierto por una sábana negra, quemado, irreconocible. El olor a carne carbonizada llenó el aire. Lo colocamos en la camilla metálica del pabellón 3, el área más antigua del hospital, donde se solían dejar los cuerpos hasta que llegara el forense al amanecer. Cuando destapamos parcialmente la sábana para registrar el estado, Elena soltó un grito bajo. ¿Qué es eso? El pecho del cadáver tenía símbolos marcados. No por fuego, sino grabados. Círculos, líneas entrelazadas, un triángulo invertido. Parecían sellos rituales. Marvin lo atribuyó a alguna locura de secta, pero Christian no pudo dejar de mirar el rostro del cadáver. Este tipo, aún tiene los ojos abiertos. Yo me acerqué. Los globos oculares estaban completamente negros, sin iris ni pupila. No era un efecto del fuego. Era otra cosa. Esa fue la primera vez que sentí el cambio en el ambiente. Como si la temperatura cayera 10 grados en segundos. El hospital entero pareció contener el aliento. Poco después, cuando tratamos de cerrar la sala y dejar el cuerpo asegurado, algo golpeó desde adentro del cuarto frío. 3 golpes secos. Pum, pum, pum. Debe ser el compresor de la nevera, dijo Marvin. Pero no había ninguna nevera ahí. Era el pabellón antiguo, y el cuerpo estaba sobre una camilla normal. Elena se negó a volver a entrar. Christian, con nervios disfrazados de humor, dijo. Tal vez el muerto quiere firmar su salida. Yo no dije nada, pero escuché un susurro venir desde el fondo del pasillo. Una voz grave, imposible de ubicar. Samuel. Me quedé helado. Nadie sabía aún mi nombre en el turno nuevo. Solo mis 3 compañeros. Pero ellos estaban frente a mí. ¿Qué dijiste, Marvin? Pregunté. Nada, hombre, respondió, confundido. ¿Qué pasa? Entonces la luz titiló 2 veces y se apagó por completo. Por unos segundos, el hospital entero quedó en penumbra. Y entre la oscuridad, el sonido de un respirar áspero, profundo, llenó el pabellón. Elena comenzó a rezar. Christian sacó la linterna del celular y la luz temblorosa iluminó solo una parte del pasillo.
Al fondo, la camilla con el cuerpo seguía cubierta, pero la sábana se movía lentamente, como si algo debajo se acomodara. Pasada la medianoche, Marvin decidió que debíamos trasladar el cuerpo al sótano, al antiguo depósito donde antes funcionaba la morgue. Ahí estará más seguro, dijo, aunque su voz sonaba temblorosa. El ascensor de servicio era viejo y rechinaba. Mientras bajábamos, escuché un sonido metálico detrás de nosotros, como cadenas arrastrándose. Elena respiraba agitada, y Christian intentaba bromear, pero nadie respondía. Cuando las puertas se abrieron, un olor a humedad y formol nos golpeó el rostro. El sótano estaba en penumbra, solo con una luz amarilla al fondo. Y ahí, en la esquina, estaba el guardia de seguridad del turno nocturno, un hombre mayor llamado Don Jaime. Nos miró con ojos cansados y dijo: ¿Por qué lo bajaron? Porque arriba hay demasiado movimiento, contestó Marvin. Don Jaime negó con la cabeza. No debieron traerlo aquí. Ese lugar ya se abrió una vez. Nadie entendió lo que quiso decir. Pero su voz sonó cargada de miedo, de verdad antigua. Mientras acomodábamos la camilla, la puerta del cuarto contiguo se cerró sola, con un estruendo metálico. Christian, no te muevas, grité. Vi su linterna girar hacia la puerta y, en el reflejo del vidrio, algo estaba detrás de él. Una silueta negra, alargada, sin rostro, como un humo espeso con forma humana. Christian cayó al suelo, gritando. Elena corrió a ayudarlo, pero el cuerpo del hombre en la camilla se incorporó lentamente, la sábana resbaló mostrando su rostro carbonizado, y una sonrisa imposible, deformada, extendiéndose más allá de los límites humanos. El hospital entero tembló, las luces parpadearon, y del techo cayó polvo. Don Jaime empezó a rezar en voz alta, en un idioma que no entendí. Y entonces, la sombra habló. El fuego no purifica, el fuego abre. No recuerdo bien cómo logramos salir del sótano. Corrimos, gritando, dejando atrás la camilla, la sombra, y al pobre don Jaime que se quedó rezando entre el humo. Las puertas del ascensor no querían abrir. Marvin golpeaba el botón desesperado mientras Elena lloraba. Cuando finalmente subimos, Christian se desplomó. Tenía una marca en el cuello. Un triángulo con 3 círculos dentro, el mismo símbolo grabado en el pecho del cadáver. Intentamos llevarlo a urgencias, pero el monitor cardíaco no reconocía su pulso. Su cuerpo temblaba, y sus ojos eran completamente negros. A las 2:44 de la mañana, Christian abrió la boca y vomitó un líquido oscuro, espeso, con olor a azufre. Y entre su garganta, pude escuchar una voz que no era la suya. Él viene por ustedes. El fuego abrirá el silencio. Marvin cayó de rodillas. Elena gritaba pidiendo ayuda, pero el hospital estaba completamente vacío. Nadie más parecía estar ahí. Ni enfermeros, ni doctores, ni guardias. Solo nosotros. Y en el pasillo principal, todas las puertas comenzaron a abrirse una por una, dejando escapar el sonido de cientos de respiraciones mezcladas con lamentos humanos. Cuando logramos arrastrar a Christian hacia la salida de emergencia, vimos una ambulancia encendida, con las luces girando en la oscuridad. No había nadie dentro. Las llaves estaban puestas, el motor encendido, pero el reloj del tablero marcaba una hora imposible, 3:33 de la mañana. Elena subió con Christian en brazos, y Marvin se sentó al volante. Yo cerré la puerta trasera, pero justo antes de hacerlo, vi mi reflejo en el vidrio. Y detrás de mí, en el reflejo, estaba el mismo hombre carbonizado, sonriendo, con los ojos completamente negros. Cuando me di vuelta, no había nadie. Pero el aire olía a humo. Elena empezó a gritar. Christian se había incorporado y reía.
Una risa hueca, imposible, con eco, que parecía salir de todos lados. Marvin pisó el acelerador, pero la ambulancia no avanzó. Los neumáticos patinaban sobre el suelo, aunque el asfalto estaba seco. Y entonces, el tablero del vehículo se encendió solo, mostrando una frase donde antes debía ir el kilometraje. Turno de noche, inicio del fuego. El motor de la ambulancia rugía sin avanzar. Marvin apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Elena, con las manos cubiertas de sangre, sostenía la cabeza de Christian mientras él reía con esa voz que ya no era humana. Yo miraba por la ventanilla trasera, esperando ver a alguien, a cualquiera. Pero el estacionamiento del Hospital San Felipe estaba completamente vacío. Las farolas estaban encendidas, sí, pero el aire tenía un tono rojizo, como si el humo de un incendio invisible cubriera toda la entrada. «Apaga el motor, Marvin», grité. «No. Si lo apago no volvemos a encender esta cosa», respondió, sudando. Christian se incorporó lentamente. Su cuerpo temblaba, y cuando abrió los ojos, su iris era una sombra líquida, girando en espirales negras. «No pueden irse», dijo con una voz que vibró por todo el interior del vehículo. «Christian, por favor, aguanta, te vamos a sacar de aquí», le suplicó Elena. Pero entonces algo empezó a gotear del techo de la ambulancia. Un líquido oscuro, espeso, caliente. Caía en gotas pesadas sobre nuestras manos, el asiento, el suelo. Cuando la luz del tablero lo iluminó, vi que era sangre. Elena soltó un grito y trató de abrir la puerta trasera. No se movía. Ni la delantera. El seguro se había activado solo. El aire se llenó de un zumbido agudo, como un pitido metálico. Y de pronto, todas las luces del hospital se apagaron a la vez. Solo quedó la ambulancia encendida, en medio de una oscuridad total. Marvin empezó a tocar el claxon, pero el sonido salió distorsionado, como si alguien lo aplastara desde dentro. Y entonces escuchamos pasos. Decenas. Tal vez cientos. Pies descalzos golpeando el pavimento, acercándose desde el hospital hacia nosotros. «No, no puede ser», murmuró Elena. Las siluetas aparecieron al borde de la oscuridad. Pacientes. O lo que quedaba de ellos. Todos con batas manchadas, ojos vacíos, cabezas ladeadas. Algunos arrastraban los pies, otros reían con las bocas torcidas. Christian empezó a moverse violentamente, golpeando las paredes de la ambulancia. «No son suyos. Son míos», dijo. Y la puerta trasera se abrió sola. Marvin gritó que corriéramos. Saltamos del vehículo y corrimos de vuelta hacia el hospital, como si ahí pudiera haber salvación. Pero el hospital ya no era el mismo. Cuando cruzamos las puertas de emergencia, los pasillos eran diferentes. El suelo parecía húmedo, las paredes respiraban y un olor nauseabundo a carne quemada lo impregnaba todo. Las lámparas parpadeaban, mostrando solo fragmentos de realidad. Elena lloraba. «Esto no puede estar pasando, no puede». Yo traté de mantener la calma, pero cada vez que volteaba, veía sombras moverse justo detrás de nosotros. Encontramos una camilla volcada y una silla de ruedas oxidada. Sobre ella, un cartel que decía: «Pabellón del Silencio, acceso restringido». Ese letrero no existía antes. Yo conocía bien el hospital. Esa ala había sido clausurada en los 80 por un incendio. Marvin, con su linterna, alumbró la puerta sellada. El metal estaba marcado con los mismos símbolos que habíamos visto en el cuerpo del hombre quemado. «¿Y si él vino de aquí?», dije. «No digas tonterías, Samuel», respondió Marvin, aunque su voz temblaba. Elena tocó la puerta.
Estaba tibia. Y entonces, desde el otro lado, algo tocó de vuelta. 3 golpes secos. Pum, pum, pum. No abras, le dije. Pero la puerta se abrió sola. El olor fue lo primero. Sangre vieja, humo, descomposición y algo más, algo como hierro caliente. La luz de la linterna apenas alcanzaba a mostrar un pasillo cubierto de hollín. Había camillas derretidas, frascos rotos y marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado con fuerza. Marvin avanzó primero. Yo detrás, con Elena. Y en cada paso, se escuchaban voces murmurando entre las paredes. De repente, una figura cruzó el pasillo corriendo. Una sombra delgada, encorvada, que chillaba como un animal. Marvin apuntó con la linterna y la figura desapareció. Esto no es posible, murmuró. En una esquina, encontramos una placa metálica ennegrecida que decía: Paciente 001, experimento terminado. Debajo, grabada a mano, otra inscripción. El fuego no purifica. El fuego abre. Elena comenzó a rezar. Yo sentía que el aire se hacía más denso, como si algo nos observara desde todos los ángulos. Y entonces escuchamos un grito. Christian. Desde el fondo del pabellón. Corrimos hacia la voz. En una de las salas, iluminada por una sola lámpara colgante, estaba Christian, de pie, desnudo, con el cuerpo cubierto de símbolos grabados en su piel. Sus ojos brillaban con fuego negro. Él ya despertó. Dijo, con la voz distorsionada. ¿Qué te hicieron? Grité. Me mostraron lo que ocultan bajo el hospital. El suelo empezó a temblar. Las camillas se movían solas. Los cristales vibraban. Christian extendió las manos y el aire se llenó de llamas negras, frías, que no quemaban pero retorcían la luz. De las sombras surgieron figuras humanas ardiendo por dentro, gritando en silencio. Ustedes lo trajeron. Él estaba sellado aquí. Ahora el fuego lo liberará. Elena cayó de rodillas, llorando. Marvin sacó su crucifijo y gritó una oración, pero el metal se derritió en su mano. Yo retrocedí, buscando algo, cualquier cosa, y vi una puerta al fondo con un cartel que decía: Sala de contención, no abrir. Y aún así, la abrí. Dentro había una escalera descendente. Un viento cálido soplaba desde abajo, como si una hoguera gigantesca ardiera en el subsuelo. Elena y yo bajamos, dejando atrás los gritos de Marvin y Christian. Cada escalón parecía derretirse bajo nuestros pies. El pasillo se abría en una bóveda circular, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos idénticos a los del cuerpo y las puertas. Y en el centro, un círculo de fuego. Dentro, un cuerpo flotando. El mismo hombre carbonizado que trajimos en la ambulancia. Su piel se reconstruía lentamente, pedazo a pedazo. Sus ojos se abrieron y su voz llenó todo el lugar. Soy el que no murió. Fui sellado aquí hace 40 años. El fuego fue mi prisión, ahora será su mundo. Elena intentó correr, pero una fuerza invisible la arrastró hacia el círculo. Yo grité su nombre, intentando sujetarla, pero su cuerpo fue envuelto por las llamas negras. Su rostro se deshizo frente a mí. De pronto, todas las luces se apagaron. Y en la oscuridad, sentí una mano sobre mi hombro. Samuel, el turno apenas comienza. Era la voz de Marvin. Pero cuando lo miré, su rostro estaba desfigurado, los ojos completamente oscuros. Detrás de él, el fuego creció, devorando todo. Desperté horas después, en medio del estacionamiento. El hospital ya no estaba. Solo un terreno ennegrecido, humeante, donde antes se alzaba el San Felipe.
Una ambulancia calcinada, con las puertas abiertas. En el asiento del conductor, las llaves aún puestas. Miré mi brazo. Tenía una marca quemada en la piel. Un triángulo con 3 círculos. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Caminé tambaleándome hasta la calle. Nadie me vio. Nadie escuchó mis gritos. Solo el viento movía el humo. Semanas después, dijeron en las noticias que el Hospital San Felipe sufrió un incendio inexplicable que consumió toda la estructura antigua, pero que no había víctimas. Solo cenizas. Y un hombre sin identificar hallado en el centro del sótano, completamente intacto, con una sonrisa. Era Cristian. Y en su pecho, escrito con sangre seca, una frase. Turno de noche, reinicio del fuego. Desde entonces, no he vuelto a trabajar como socorrista. No duermo. No como. Solo escucho, cada noche, a la misma hora, por la frecuencia de radio del hospital. Una voz que susurra. Código negro desde San Felipe, el fuego abrirá de nuevo. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.